En este vídeo vamos a aprender a operar los denominados productos notables o identidades notables. Estos no son más que una serie de productos de binomios que se pueden calcular de manera automatizada si memorizamos sus expresiones matemáticas. Los tres productos notables principales son el cuadrado de una suma, el cuadrado de una resta y la suma por diferencia. Vamos a explicar cada uno de ellos por separado. El primero de estos productos notables que vamos a explicar es el cuadrado de la suma. A diferencia de lo que pueda parecer, el cuadrado de una suma no es igual a la suma de los cuadrados. Vamos a hacer ahora mismo la demostración matemática. A más b al cuadrado significa a más b por a más b, es decir, una multiplicación de polinomios. Veamos qué resulta de esta multiplicación. Empecemos. Si multiplicamos a por el polinomio a más b, obtenemos a al cuadrado más ab. Si ahora multiplicamos b por el polinomio a más b, obtenemos ba más b al cuadrado. Como podemos ver, los dos monomios centrales son semejantes porque ab es lo mismo que ba. Entonces, si sumamos los coeficientes, 1 más 1, obtenemos 2ab y por tanto la expresión resultante es a cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Queda demostrado. Veamos ahora algunos ejemplos de aplicación. En el primer ejemplo tenemos la suma x más 3 elevada al cuadrado. Lo que hay que hacer es, donde en la fórmula tenemos una a, hay que sustituirla por x, y donde en la fórmula aparece una b, hay que sustituirla por un 3. Así pues, nos quedaría, en lugar de a al cuadrado, x al cuadrado, más 2 por a, que sería x, por b, que sería 3, más b al cuadrado, que sería 3 al cuadrado. Solamente nos queda operar. X al cuadrado queda igual, 2 por x por 3 son 6x, y 3 al cuadrado son 9. Obtenemos ya el resultado. En el segundo ejemplo hay que tener un poquito de cuidado, porque aquí la a es 2x, la b es 5. Cuando escribamos a al cuadrado, es decir, 2x al cuadrado, hay que escribirlo entre paréntesis, más 2 por a, que es 2x, por b, que es 5, más 5 al cuadrado. Cuando calculamos ahora, fijémonos que tenemos que hacer 2 al cuadrado, 4, x al cuadrado, x al cuadrado. 2 por 2, 4, por 5, 20, más 20x, más 5 al cuadrado, que son 25. Ahora que hemos visto cómo se opera el cuadrado de la suma, vamos a ver que el siguiente producto notable, que es el cuadrado de la resta, se opera de manera muy similar. Como podemos imaginar, de la misma manera que con el cuadrado de la suma, el cuadrado de la resta no es igual a la resta de los cuadrados. Veamos la demostración. Como hemos hecho con la suma, a menos b al cuadrado significa a menos b por a menos b. Entonces tenemos una multiplicación de polinomios. Multipliquemos a por a menos b. Obtenemos a cuadrado menos
AB. Si ahora multiplicamos por menos B, obtenemos menos BA. Y ahora, menos por menos más B por B, B al cuadrado. Los dos monomios centrales son semejantes, ambos tienen coeficiente menos 1. Si los sumamos, menos 1, obtenemos menos 2AB. Por tanto, el resultado del cuadrado de una resta es A al cuadrado menos 2AB más B al cuadrado. Fijémonos que la única diferencia entre la fórmula del cuadrado de una suma y el cuadrado de una resta es el signo negativo que aparece delante del 2. Si para la suma todos los términos eran positivos, en el caso de la resta, el único signo negativo es el que aparece delante del 2, porque b al cuadrado aparece sumado. Veamos ejemplos de aplicación. Por ejemplo, el binomio x menos 4 elevado a 2. A al cuadrado sería x al cuadrado. Ahora en la fórmula sí aparece un menos. Menos 2 por a, que es x, por b, que es 4, y cuidado con esto porque a veces da lugar a confusión, más. En la fórmula aparece un más. Hay que sumar b al cuadrado. b es 4, no menos 4. Entonces es más 4 al cuadrado. Si operamos, x al cuadrado es x al cuadrado, menos 2 por x por 4, 8x, más 4 al cuadrado, que son 16. En el siguiente ejemplo, como tenemos otra vez, como en el segundo caso de cuadrado de la suma, que el primer monomio tiene coeficiente y parte literal, cuando lo elevemos al cuadrado lo tenemos que escribir entre paréntesis. Entonces será 3x, todo ello al cuadrado, menos 2 por 3x por 1 más 1 al cuadrado. 3x al cuadrado significa 3x por 3x, o sea, 3 por 3, 9, x por x, x al cuadrado. Menos 2 por 3 por 1 son 6, no olvidarse de la x, más 1 al cuadrado, que es 1. Como podemos ver, en el cuadrado de la resta siempre vamos a obtener 3 términos y solo uno de ellos es negativo. El último producto notable que vamos a estudiar este año es la suma por diferencia, es decir, suma por resta. Veamos por qué la suma por diferencia obtiene como resultado la resta de cuadrados. La demostración es tan simple como las dos anteriores. Se trata de una simple multiplicación de polinomios. Multipliquemos en primer lugar a por a menos b. Obtenemos a cuadrado menos ab. A continuación, multiplicamos más b por el polinomio a menos b. Más por más a b por a, BA, más por menos B por B, B al cuadrado. Nuevamente, en los dos términos centrales tenemos la misma parte literal, pero ahora tenemos coeficientes opuestos. En un caso es menos 1 y en el otro es más 1. Menos 1 más 1 es 0, con lo cual estos dos términos se anulan y obtenemos que la suma por diferencia es diferencia de cuadrados. De los tres productos notables, este tercero es el de más fácil aplicación. Veamos, x más 2 por x menos 2 es el cuadrado del primero, es decir, x al cuadrado, menos
el cuadrado del segundo, es decir, 2 al cuadrado. Esto es x cuadrado menos 4. En el segundo caso, vemos que en lugar de tener suma por resta, tenemos resta por suma. Da igual, es lo mismo porque el producto es conmutativo. El resultado siempre será el cuadrado del primero, y cuidado que aquí como hay coeficiente y parte literal hay que ponerlo entre paréntesis, menos el cuadrado del segundo. 4x por 4x, 16x cuadrado, menos 49, que es el resultado de 7 al cuadrado. En la suma por diferencia, el resultado final siempre serán dos términos, uno positivo y el segundo negativo. Espero que con el vídeo hayáis entendido cómo operar los productos notables. En la siguiente y última diapositiva tenemos el resumen de los tres productos notables que hemos visto. En primer lugar, el cuadrado de una suma, que es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. La resta al cuadrado, si nos fijamos, la única diferencia con la primera expresión es que delante del 2, en lugar de haber un más, tenemos un menos, pero los otros dos términos siguen siendo los mismos. En el caso de la suma por diferencia o suma por resta, lo que tenemos es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo.